Olá, feliz sábado, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes acá para meditar en la palabra del Señor. Puede que usted esté solito en su hogar o quizá reunidos en familia. Lo importante es que podemos separar este momento para meditar. El Señor nos quiere enseñar muchas cosas. Así que yo quisiera invitarte en esta mañana a estudiar la palabra de Dios. Un feliz sábado para usted. Vamos a orar. Eterno Dios, queremos agradecerte, Señor, porque aunque estamos encerrados en la casa, tenemos la libertad, Señor, de buscar su presencia, de leer su palabra y meditar en ella, Señor. Padre Santo, envía, Señor, su Santo Espíritu, para que así podamos comprender, Señor, cuál es su voluntad para nuestra vida. Queda con nosotros, Señor, te lo suplicamos y ya le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. Dice así la palabra del Señor. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Quedamos hasta acá. Yo creo que el anhelo de todos los cristianos fieles y verdaderos es un día poderse encontrar con Jesús en las nubes del cielo. No tendría sentido nosotros estar acá estudiando la palabra de Dios. No tendría sentido existir la fe. No tendría sentido congregar si el anhelo de nuestro corazón no es tener este encuentro con el Señor Jesucristo. En esta mañana yo quisiera hablar de este Jesús que un día va a venir a buscarnos, un día va a aparecer en las nubes del cielo y va a reunir todos aquellos que lo aceptaron mientras estuvieron acá en la tierra. Queridos hermanos, este capítulo 24 de San Mateo es un capítulo profético. Sin embargo, el versículo 29 me llamó mucho la atención, porque ya lo leímos, pero quiero leerlo de nuevo, porque son palabras de Cristo. El Señor Jesucristo dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Cuándo se iba a oscurecer el sol? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué está hablando Jesús acá? Sin duda que los versículos anteriores nos arroja luz de que Jesús está hablando de un periodo de tribulación que iba a pasar la iglesia de Dios. Un periodo de persecución. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 12, específicamente el versículo 6, podemos entender un poco qué es lo que está hablando Cristo acá. Apocalipsis capítulo 12 habla de una lucha, ¿no?
donde el dragón persigue a la mujer. Es interesante que entonces la mujer, que es la iglesia, es llevada para el desierto y allí es sustentada por Cristo por un periodo de 1260 años. Cuando nosotros leemos Daniel capítulo 7, versículo 25, y quisiera que usted no cerrara Apocalipsis capítulo 24, versículo 29. Yo voy a abrir acá Daniel capítulo 7, versículo 25. Mira lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 25. Dice así: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Es eso lo que está hablando Jesús, de esa tribulación, de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años. La iglesia pasó por un periodo de persecución por 1260 años, donde el inicio de esta persecución fue el año 538. Del año 538 hasta el año 1798 después de Cristo, hubo un periodo de supremacía papal. Es conocido como periodo a veces me falta la palabra, pero un periodo negro, un periodo oscuro, ¿no? Donde no tenían las personas acceso a la palabra de Dios. En ese periodo, los cristianos, muchos de ellos tuvieron que vivir en las montañas. De ahí conocemos la historia de los valdenses, ¿no? Personas que se educaron ahí en los cerros, en las montañas, porque no querían contaminarse con las cosas que el papado estaba imponiendo durante este periodo de 1260 años, ¿no? No solo los valdenses, pero como muchos otros cristianos fieles y sinceros que tuvieron que pagar también con sus propias vidas por adorar el Dios verdadero. Lo que está mencionando Jesús acá es que una vez que terminara este periodo de tribulación, y ya lo hemos visto, terminó en el año 1798, después de eso, el sol se oscurecerá. Así dice Mateo capítulo 24, versículo 29. Cuando nosotros buscamos en los libros de historia, porque estos acontecimentos quedaram registrados na história. Quando nós buscamos, aí nos diz claramente, ¿no es cierto?, que quando o sol se oscureceu, foi um dia terrível, porque imagínense, o sol sale como sale todos os dias. En ese dia o sol salió, pero de las 9 hasta las 10 de la mañana ya empieza a ver algunas cosas raras, porque todo se pone oscuro, ¿no? Aquellas personas que estaban en sus trabajos tuvieron que parar de trabajar, los niños que estaban en los colegios tuvieron que ser mandados para la casa. Había algo terrible, porque la naturaleza también daba sus reacciones, ¿no? Leía y decía que los pájaros ya cantaban su cántico nocturno. El único que sabía que todavía no era noche era el hombre. El hombre. Un periodo donde se menciona que no se podía ver ni siquiera la mano, porque era todo oscuridad. Tuvieron que ocupar velas, ¿no?
Y ese periodo oscuro, porque el sol se oscureció completamente, se dio el 19 de mayo de 1780. 2 años después que se cierra este periodo de tribulación mencionado por Jesucristo. Jesucristo lo que estaba haciendo era recordando para las personas de su tiempo y también para nosotros lo que había sido predicho por Joel en su libro, Joel capítulo 2, versículo 31. Quédense ahí, yo lo voy a abrir acá, anótalo si usted lo quiere. Joel capítulo 2, versículo 31, dice así. Voy a buscar acá porque Joel es un libro muy chiquitito. Y dice así, Joel capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estamos hablando acá sobre la segunda venida de Cristo, de este deseo que tenemos en nuestro corazón de poder encontrar con nuestro Dios, nuestro Salvador, en las nubes del cielo. Pero aquí, lo que estamos leyendo acá son ciertos acontecimientos que debían preceder esta segunda venida. Y uno de los acontecimientos, ya lo estamos estudiando, que es el oscurecimiento del sol que se dio el 19 de mayo de 1780. Entonces, Mateo capítulo 29, capítulo 24, versículo 29, sigue diciendo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Se cumple la profecía de Joel capítulo 2, versículo 31, porque el sol se ocultó y entonces cuando ya estaba cerca, hora antes de la puesta del sol, el sol sale y después ya se esconde, se oculta de nuevo y ahí viene un periodo oscuro que ya lleva más o menos hasta la medianoche y ahí sale la luna, que en la verdad no alumbraba nada porque estaba una luna con sangre ahí. Y la luna, que tampoco dio su resplandor, aconteció en el mismo día, 19 de mayo de 1780. Lo que sigue, las estrellas caerán del cielo. Las estrellas caerán del cielo. Y esa parte donde se menciona que las estrellas caerán del cielo aconteció en 13 de noviembre de 1833. Justo ahí donde Guillermo Miller estaba predicando sobre la segunda venida de Cristo. Entonces esta señal le dio a Guillermo Miller más veracidad para decir que Cristo estaba muy cercano para venir a buscar a los suyos. Guillermo Miller predicó con poder este mensaje de la segunda venida de Cristo que nosotros conocemos, ¿no? Conocemos perfectamente. ¿Pero por qué? Porque se cumplió las señales, la caída de las estrellas. Una de las personas que participó relatando esa cosa dice que era posible en este día leer un periódico, porque la luz de las caídas de las estrellas era tan grande que se podía leer un periódico fácilmente con la luz de las estrellas. Podemos buscar eso en los libros de historia. Ahí están registrados, ¿no? Así que aquí podemos ver entonces los acontecimientos que deberían preceder la segunda venida de Cristo, ¿no? Aquí se menciona el oscurecimiento del sol, la luna que no daría su resplandor, la caída de las estrellas,
Y mira lo que sigue ahora. Dice así: y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y las potencias del cielo serán conmovidas. Lo que está hablando Jesús acá con respecto a esa potencia que sería de los cielos que serían conmovidas, Jesús está hablando aquí del sol, de la luna y las estrellas. Jesús está hablando sobre un tiempo a un futuro, porque ya sabemos que lo que habla en ese versículo anterior ya aconteció. Aunque nosotros no hemos presenciado, pero podemos ver en los libros que sí, ya ocurrieron. Pero lo que todavía no ha ocurrido es eso que estoy leyendo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando leemos el Evangelio de San Marcos, Lucas, coincide con lo que hemos leído recientemente acá, el Evangelio de San Mateo capítulo 29, ¿no? Porque todos dicen tal cual: y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estuve estudiando un poco qué significa eso, ¿no? Porque todavía no ha ocurrido, porque ese es uno de los acontecimientos futuros que antecede la segunda venida de Cristo. Entonces me puse a meditar en lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Vamos para allá. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. 17 hasta el versículo 20. Dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire. La evidencia textual no dice por el aire, dice sobre el aire, ¿no? Y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, y todos los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. ¿Por qué leí estos versículos? Porque estos versículos de Apocalipsis están asociados con lo que va a ocurrir en el futuro. Así que, y las potencias de los cielos mencionados acá en Mateo capítulo 24, versículo 29, y las potencias de los cielos serán conmovidas, está relacionado con Apocalipsis capítulo 16, versículo 29. Permítame irme para allá de nuevo, porque aquí está hablando de la séptima plaga, ¿no? Así que el acontecimiento final que va a dar inicio a la segunda venida de Cristo, o sea, lo que está escrito acá en Apocalipsis 24, 29, de potencia de los cielos que serán conmovidas, esa parte de conmovidos, el cierre final está en Apocalipsis capítulo 16, justo en la séptima plaga.
Ahora, permítame leer lo que está escrito en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Acompáñame, Daniel capítulo 12. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, ya conocemos, es Jesús. Miguel es Jesús, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice que cuando Jesús resucitó, Jesús, ¿no es cierto?, pasado un tiempo, ascendió al cielo y se sentó a la destra de Dios. Ahí Jesús inicia su ministerio celestial, podríamos decir así, ¿no? En el santuario celestial. Jesús se senta. Pero lo que está hablando acá Daniel capítulo 12 es que ahora este Jesús se levanta. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. En otras palabras, lo que está hablando acá Daniel es que cuando Jesús se levanta, se termina el periodo de gracia. Ya no existe más salvación. Ya no existe más un intercesor en el cielo. El Espíritu Santo deja de hacer su obra para convencer los corazones acá en la tierra. Ya no hay más periodo de gracia. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Pasa entonces a suceder el inicio de las 7 últimas plagas. ¿Da para entender? Jesús en ese momento está sentado a la destra de Dios. Pero Daniel dice que va a llegar un día que Jesús se levantará. Todavía tenemos acceso al trono de Dios, porque Jesús es nuestro intercesor. Todavía hay oportunidad de un arrepentimiento, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en la tierra. Pero va a llegar un momento, dice Daniel, que este Jesús que está sentado a la destra de Dios se levantará. Y cuando Jesús se levanta, es el fin de la gracia y el inicio de las 7 últimas plagas. Por lo tanto, se cumple acá lo que está escrito allá también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, ¿no? Donde dice que aquellas personas que son inmundas deben seguir siendo inmundas. Los que son justos ya son justos. En otras palabras, el pueblo de Dios ya fue sellado, ¿no? Entonces, hermanos, lo que estamos hablando acá es de la 7ª plaga. Cuando las potencias de los cielos fueren conmovidas, ya estará ahí en la 7ª plaga. Y cuando se termina eso, porque la 7ª plaga y todas las anteriores van a afectar solamente a aquellos que no quisieron tener un arrepentimiento, aquellos que no aceptaron a Cristo. Entonces, hermanos, mira lo hermoso que pasa ahora. Ahora voy a leerlo. Acompáñenme acá en San Mateo capítulo 24, versículo 30, ¿no? Dice así, San Mateo capítulo 24, versículo 30. Ya las potencias fueron conmovidas y entonces dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cuando pase todos estos acontecimientos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vamos a seguir leyendo, versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde una extremidad del cielo hasta el otro, ¿no? Aquí se cumplirá lo que está registrado allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ¿no? Donde los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros los vivos seremos arrebatados junto con ellos para encontrarse con Jesús en el aire. El versículo 32 dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, y cuando habla estas cosas, está hablando específicamente o principalmente, podríamos decir así, de los acontecimientos que antecipa o que precede a venida de Cristo, que ya lo leímos. Mira, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús, queridos hermanos, está a las puertas. Yo creo, porque así me dice la palabra de Dios. Así me dice la profecía. ¿Será que yo estoy preparado? ¿Estoy listo para encontrarme con mi Dios en las nubes del cielo? La preparación, el preparo no es mañana. El preparo es hoy día. La salvación es hoy día. El mañana nosotros no conocemos. Lo que sabemos es lo que leímos, que llegará un momento en que la puerta de la gracia se va a cerrar. Miguel se va a levantar y cuando se levanta se termina, se cierra la puerta de la gracia. Mientras tanto, hermanos, hay salvación. Podemos buscar el arrepentimiento sincero, podemos buscar a Dios. No sabemos hasta cuándo, pero debemos vivir la salvación hoy día. ¿Estará usted dispuesta a vivir su salvación hoy día para que aquel gran día no sea un día de sorpresa para ti? ¿Estará? Pronto Cristo vendrá a buscarte a ti y a mí. Pero entendamos, hoy día es el día de salvación. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias, Señor, porque su palabra nos enseña algunos acontecimientos, oh Dios, que antecedería o anticiparía su segunda venida, Señor. Aquí vimos el oscurecimiento del sol, la luna que no daría su luz, la caída de las estrellas, las potencias del cielo que serían conmovidas. Y entonces, Señor, su palabra dice claramente: entonces aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Padre querido, ayúdanos, Señor Dios, a buscarte a ti hoy día, Señor, porque hoy día es el día de salvación. Mañana puede que para muchos la puerta de la gracia se va a cerrar, Señor. Padre Santo, bendice a tu pueblo. Concédanos, Señor, un sábado feliz en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Este es mi sincero deseo y mi sincera oración.